Será a nossa última sessão de hoje. Temos a presença da professora Miriam Costa, da Universidade de Uapa, ex-leitora da Universidade de Uapa. Temos a presença do professor Heitor Severino Amari Pérez, da Universidade de Havana, Cuba. E temos a presença do professor Paulo Maria Bastos, da Universidade Aberta de Portugal. Nós vamos começar nossos trabalhos com a professora Miriam, que vai iniciar a sua palestra. Obrigado. Gracias. El trabajo que les voy a presentar es una investigación que se llevó a cabo en el país, una investigación que cubrió prácticamente todo el universo de las instituciones de educación a distancia. Hubo una mezcla que después en el análisis de los resultados nos dio un poquitín de problema, y fue que integramos las instituciones de educación que ofrecen educación básica y media a distancia con las instituciones de educación superior a distancia. Esa mezcla pues provocaron tendencias en los resultados que no eran realmente las esperadas, pero es un estudio que arrojó datos significativos sobre el estado de la educación a distancia en la República Dominicana. La investigación se llevó a cabo haciendo un análisis de los documentos de las instituciones, de los documentos oficiales del Ministerio de Educación Superior de la República Dominicana y del Ministerio de Educación del país, y también aplicando encuestas a los distintos actores de la modalidad educativa. Tenemos entonces que en el contexto de la educación a distancia en la República Dominicana nos encontramos que tenemos instituciones que definen en su naturaleza y son reconocidas como tales su condición de instituciones de educación a distancia, tanto a nivel superior como a nivel básico y medio. Pero tenemos otras instituciones, y eso se da en el contexto de la educación superior, que en sus documentaciones no se definen como instituciones de educación a distancia, sino que son instituciones que ofrecen, hacen su oferta educativa bajo una modalidad semipresencial. Pero nos encontramos con que el Ministerio de Educación Superior la encasilla dentro del esquema de instituciones de educación superior a distancia. Después, a nivel básico, a nivel medio, tenemos a las escuelas radiofónicas de Radio Santa María, tenemos a CENAFE, y a nivel público tenemos en ese contexto un programa que ofrece el Ministerio de Educación llamado Prepara, los TV Centros, que fueron una experiencia que se llevó a cabo en el país pero que no ha tenido continuidad, y el Bachinet, que también fue otra experiencia, una experiencia que surge con toda una connotación política y que fue llevada a cabo por la primera dama de la República en el gobierno pasado. Entonces tenemos en el país que la educación a distancia tiene un impacto social limitado. Todavía, a pesar de que es una modalidad educativa de larga data, se inicia en los años 70, en la época en que comienza a tener su boom la educación a distancia en toda América Latina, especialmente a nivel básico y a nivel medio. Se inicia con las escuelas radiofónicas de Radio Santa María. Es un programa de carácter confesional en manos de la Iglesia Católica, y su finalidad era poder alfabetizar al campesinado dominicano, llevarle por lo menos los primeros 4 años de la educación básica en las zonas rurales del país. Después se extiende ya a nivel privado a los centros educativos de educación a distancia, CENAPE,
es una oferta de carácter laico, es privada y se ha extendido fundamentalmente a nivel de la educación media. Forman bachilleres en la modalidad semipresencial. Tenemos en el país una situación y es de que hay un cierto desconocimiento, y yo no diría cierto, no hay poco conocimiento de la educación a distancia. Todavía hoy día, a pesar de toda la experiencia que hemos venido acumulando sobre la modalidad educativa, el conocimiento que tiene la población dominicana, y no solo la población dominicana, el conocimiento que tienen las autoridades del Ministerio de Educación y del Ministerio de Educación Superior sobre la educación a distancia es limitado. El conocimiento del público general también es limitado, y nos encontramos con que las investigaciones que se han hecho sobre la modalidad educativa son prácticamente inexistentes, son extremadamente escasas. No se ha estudiado la modalidad educativa en el país. Tenemos que, en esa investigación, los datos nos arrojaron que, a pesar de que tiene desde la década de los 70 la educación a distancia en el país, el sistema de educación, el Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación, no ha regulado para nada la modalidad educativa. O sea que esa modalidad educativa ha estado como Pedro por su casa, ofreciendo lo que ha querido, porque no hay ningún tipo de normativa, no hay ningún tipo de regulación a nivel básico y medio que la norme. Solo existe una resolución del Consejo de Educación, y es específicamente para normar el funcionamiento del bachillerato que se da, conocido con el nombre de Repara. En el caso de la educación superior a distancia, la situación es diferente, pero no es que la educación superior a distancia surge como una normativa en el país, no. 10 años después de haber surgido la primera institución de educación a distancia, es que surge la normativa, que es un reglamento que regula la educación superior a distancia, lo que quiere decir que en el país la educación a distancia se regula por las leyes, por los reglamentos que se han elaborado para la educación presencial. Esos son los que se aplican a la modalidad educativa. Asumimos una serie de elementos en la investigación para poder definir las bases teórico-conceptuales de la educación a distancia en la República Dominicana. Esos elementos fueron separación profesor-alumno, que es un elemento fundamental en la definición de la modalidad, el aprendizaje independiente, la comunicación mediada y el rol que juega la organización que hace la oferta educativa. Nos encontramos con que, al hacer el análisis de las documentaciones de las instituciones y de los ministerios, que la base teórica conceptuales de la educación a distancia en el país no se encuentran claramente definidas. Son algunas instituciones en sus reglamentaciones que han estado introduciendo aspectos que lo van identificando ya como una concepción teórica propia de la modalidad, con excepción de UAPA, que ha asumido una concepción porque nace como una institución de educación a distancia y ha asumido toda la concepción de la modalidad. Nos encontramos con que el resto de las instituciones han ido integrando elementos. Por ejemplo, aquí tenemos allá atrás a José Luis, que hizo un trabajo bastante bueno con una de las instituciones de educación superior, ayudándolos a definir su modelo educativo y asumiéndole justamente todos los elementos que la definían como una institución de educación a distancia. En la educación básica y media carece totalmente de ese marco conceptual, no tiene un marco conceptual propio de la educación a distancia, y los fundamentos filosóficos asumidos por la modalidad educativa son los mismos fundamentos que se han asumido filosóficos para todo el sistema de educación del país, a nivel básico y medio y a nivel superior. Las instituciones, como les decía hace un ratito, su origen y naturaleza, toditas son, en general, con sus excepciones, son instituciones privadas, principalmente a nivel superior,
Todas las instituciones que ofrecen educación superior en el país son privadas y tienen una base filosófica laica. En su organización, su estructura organizacional, nos encontramos con dos modalidades: la modalidad semipresencial y la modalidad virtual, predominando fundamentalmente la modalidad semipresencial. Lo virtual ahora está en proceso realmente de incursión en las instituciones de educación a distancia en el país, con su excepción, y yo no quiero hablar de la excepción, porque la excepción es guapa, la institución a la que yo pertenezco, que ya actualmente tiene el 100% de sus cursos virtualizados y que realmente soporta todo su proceso en una plataforma tecnológica. El funcionamiento de las instituciones y programas de educación a distancia en el país, tanto en los niveles básicos, medio como superior, tenemos que, a nivel del diseño de los materiales educativos, de los materiales didácticos, en la educación básica y educación media, esos materiales tienden a ser contratados por casas editoras. Tenemos ahí a Santillana, Dicesa, todas unas casas editoriales que preparan los materiales educativos para la oferta a distancia y por lo tanto le introducen una serie de elementos de autoaprendizaje con una serie de ejercicios y actividades para que los alumnos desarrollen durante el transcurso de su aprendizaje. Y también tienden a contratar especialistas externos a la institución para que elaboren estos materiales educativos. En el caso de la educación superior, la tendencia ya está siendo otra. Realmente, las instituciones de educación superior, aunque tienden todavía y tienen un peso bastante fuerte a utilizar los textos del mercado, o sea, para un número significativo de asignaturas, los textos que están en el mercado se integran al programa de la misma y a esos textos se le elaboran entonces unas guías didácticas, unas guías de aprendizaje que ayuden en el proceso de aprendizaje de los contenidos educativos. Entonces, tenemos que estas instituciones de educación a distancia en el país, todas tienen su infraestructura física para llevar a cabo sus procesos administrativos. Todas, principalmente en la educación básica y media, cuentan con esa infraestructura administrativa. Pero en esos niveles educativos no tienen estas instituciones infraestructura para el desarrollo de los procesos docentes. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues reciben el apoyo del sistema de educación dominicano y pueden utilizar las escuelas públicas para llevar a cabo sus encuentros presenciales una vez por semana, sábado, domingo, cualquiera de los días en que hayan planificado estos encuentros. Los mismos se llevan a cabo en las escuelas públicas del país. En el caso de la educación superior, las universidades que se han definido como instituciones a distancia en el país, todas tienen sus infraestructuras físicas, tienen sus edificaciones y tienen sus aulas para el desarrollo de los encuentros presenciales o las tutorías presenciales. En el plano de el desarrollo tecnológico, la infraestructura tecnológica, también todas cuentan con una infraestructura tecnológica para el desarrollo de sus actividades, de los procesos administrativos. En la educación media y básica se tiene ya, ¿cómo les digo? Ya todos estos procesos administrativos se hacen a nivel, se desarrollan a nivel de internet, como son las inscripciones, ese pago de matrícula y toda una serie de procesos de carácter administrativo que se hacen aquí. En el caso de las instituciones de educación superior, la tecnología, se están utilizando ya, estas herramientas tecnológicas se están utilizando ya para la oferta también de cursos virtuales. No todas las instituciones lo están realizando, pero ya está adquiriendo significación la tendencia a utilizar el internet, a utilizar plataformas virtuales para el desarrollo de los cursos que se imparten en la misma.
Con relación a los perfiles del personal directivo, el personal técnico, el personal docente de las instituciones de educación a distancia del país, esta investigación arrojó que en el caso de los directivos y técnicos, los mismos son contratados a tiempo completo en las instituciones. Tienen una adecuada formación académica. Cuando hablamos de adecuada formación académica es que tienen un grado académico de maestría en su área de especialización. Pero los datos nos arrojaron que, sin embargo, este personal tiene un bajo porcentaje del personal tiene poca formación en educación a distancia. Están trabajando en instituciones de educación a distancia, están administrando programas, proyectos de educación a distancia. Sin embargo, su formación en la modalidad educativa es sumamente limitada. En general, esa formación la han recibido a través de una serie de cursos cortos que se le va dando, y específicamente sobre toda esa concepción teórica y filosófica de la modalidad educativa. Pero toda esa complejidad que tiene el conocer la educación a distancia se presenta como una carencia en el personal administrativo y personal técnico de la modalidad. En el caso de los docentes, la situación es semejante. El docente se contrata porque tiene una formación académica X, pero resulta que carece, viene de escuelas o universidades presenciales, muchas veces con experiencia docente en universidades presenciales, pero con un desconocimiento de la educación a distancia. Entonces, sobre la marcha que se van formando estos docentes para que puedan insertarse a la modalidad educativa y desarrollar un proceso de docente especialista en contenido y desarrollo y diseño de cursos virtuales o tutores de la modalidad. El perfil del estudiante de la educación a distancia. La investigación nos arrojó que el grupo mayoritario de la modalidad de educación a distancia del país, en todos los niveles, básico, medio, superior, es de sexo femenino. Son todas personas adultas que andan entre los 25 y 44 años, aunque en estos momentos tenemos una tendencia a la baja y ya vemos personas de menos de 25 años que están realmente ingresando principalmente a la educación superior del país. Más de la mitad dicen ser solteras, pero en el país se da una situación, y es que pueden ser personas que vivan en un estado de unión libre, como le llamamos allí, con otra persona, y que cuando le preguntan sobre su estatus, dicen que son personas solteras porque no están legalmente casados, pero tienen realmente una relación estable y de mucho tiempo con otra pareja. Son personas que trabajan, muchas veces empleados en empresas determinadas, de trabajos independientes, y otros que disponen de sus propias empresas, o sea, son dueños de sus propias empresas. Cuando se le preguntó sobre las razones por las cuales ellos escogían este tipo de modalidad educativa, la mayoría dijeron que esta modalidad les permitía combinar los estudios con el trabajo, y eso para ellos es un factor sumamente importante. Y además que la flexibilidad con que ellos podían manejar sus horarios de estudio, que no tenían esa presencia en un aula diario, de tarde o noche, y que por consiguiente en su proceso de autoaprendizaje ellos podían manejar los horarios de estudio y combinarlo con otras actividades que realizaban, ya fueran familiares o laborales. Quisimos buscar información de cómo estaba distribuida la matrícula estudiantil, hasta para hacer un cotejo sobre todo este asunto de la democratización del acceso, de si realmente la educación a distancia estaba impactando en todo el país, y nos encontramos con que la matrícula realmente está altamente concentrada en las poblaciones que tienen el mayor número de habitantes en el país.
En este caso, el Distrito Nacional, que es la capital de la República, tiene una gran cantidad de estudiantes en la modalidad educativa. La provincia de Santo Domingo, que es la mayor provincia de la República Dominicana, que está, hace frontera con el distrito, uno no sabe cuándo sale de uno y pasa a la otra, y la región norte, donde se encuentra la ciudad de Santiago de los Caballeros, que es la sede de la UAPA. Actualmente, en el caso específico de la UAPA, estamos llevando a cabo, vista esa realidad, todo un proceso de expansión hacia la región sur del país, porque resulta que es la región más deprimida, carece de instituciones de educación superior, la población tiene pocas posibilidades de acceso a este nivel educativo. Entonces la educación a distancia no estaba respondiendo a esas necesidades regionales. La UAPA ha llevado a cabo todo un proceso de promoción hacia esa zona y nos ha facilitado el llegar a esas regiones, el Estado o el gobierno dominicano, a través del despacho de la primera dama o de la vicepresidencia de la República, ha establecido centros de internet en prácticamente todos los puntos de la geografía nacional. Entonces estas personas tienen acceso a esos centros de internet y pueden por consiguiente inscribirse en una institución como esta y recibir los contenidos de aprendizaje, realizar sus actividades de estudio y hacerla llegar a sus docentes a través de estos centros. Con relación al modelo pedagógico, que esta investigación arrojó que en las instituciones de educación a distancia del país se ofrecen, los programas que ofrecen estas instituciones tienen dos vertientes. Son programas reglados y son los que reconocen los ministerios para dar una titulación a los mismos. Pero también hay una fuerte tendencia a la oferta de educación continua, de cursos, de diplomados o cursos cortos que permiten una capacitación permanente a personas que ya hicieron carrera o que quieren hacer cursos, especializarse y conseguir una certificación para ello. Todas las instituciones tienen sus modelos educativos definidos, aunque son modelos educativos eclécticos. Hay una combinación allí de todo, de lo viejo, lo nuevo, lo muy nuevo, y nos encontramos con que hay una combinación de modelos academicistas, modelos tecnológicos, modelos psicopedagógicos, en ese modelo educativo que tratan de definir estas instituciones de educación a distancia. Tienen definidos y documentados los modelos, o sea, uno lo encuentra en sus documentaciones, esos modelos educativos, y además de eso, tienen definidas teorías en base a las cuales están estos modelos sustentados. Pero también encontramos la misma mezcla que estamos encontrando justamente en los modelos. Y encontramos teorías conductistas mezcladas con cognitivistas y constructivistas, y hay ahí como una especie de arroz con mango, como decimos los dominicanos, en estas definiciones. Los medios que utilizan, los medios didácticos utilizados en la modalidad educativa. En el caso de la educación básica, la educación media del país, es el material impreso. El texto de autoestudio es el que soporta toda la modalidad, con encuentros presenciales, como les decía, porque la tendencia es hacia lo semipresencial. En la educación superior, les decía que utilizaban el texto convencional, ese que encontramos en el mercado, aunque hay una tendencia también a ir desarrollando sus propios contenidos de aprendizaje. Y especialmente esos contenidos que se requieren para el diseño de los cursos que se ponen en línea. También un bajo porcentaje de estas instituciones tienden a utilizar el audiocassette, el videocassette, por lo que la educación a distancia del país no pasó realmente por esa, dio como un salto y no pasó esa fase de
la oferta de una modalidad sustentada en un videocassette, en un audiocassette, las tutorías que predominan son las presenciales, porque le decían que el modelo es el semipresencial, el predominante, pero se han ido integrando, o sea, esta forma de interacción, el correo electrónico, las videoconferencias, el chat, que permite esa comunicación ya más sincrónica. Y finalmente, no quisimos dejar de preguntarles a esta gente qué consideraban ellos eran los desafíos que tenía la modalidad de educación a distancia del país. Y nos encontramos con que ellos dicen que integrar la tecnología es un elemento sumamente importante, es un desafío. Ellos tienen conciencia de que deben integrar la tecnología de la información y la comunicación al modelo educativo, pero siempre manteniendo el material impreso. Y nosotros, conociendo la naturaleza del país y las condiciones de muchas de las poblaciones del país, entendemos que sí, que el material impreso tiene que seguir siendo un recurso fundamental para hacer llegar contenidos de aprendizaje a grandes cantidades de poblaciones del país. El otro desafío que asumen las instituciones de educación a distancia del país es ofrecer una educación de calidad. Ellos quieren que la modalidad se acredite, que sea acreditada a nivel nacional y a nivel internacional, para poder no solamente tener ese espacio internacional que requiere la modalidad, sino para tener la credibilidad que también requiere la misma en la República Dominicana. Entonces, Luz, me puso esta diapositiva en español y en... Así que, muchas gracias. Bien, buenas tardes, noches. Mi nombre es Víctor Valle, soy decano de la Facultad de Educación a Distancia de la Universidad de La Habana y vengo a exponer algunos avances de lo que nosotros podríamos llamarles la educación a distancia en Cuba y específicamente algunos avances desde el punto de vista histórico de la modalidad. Cuando nosotros vamos a hablar acerca de los antecedentes de la educación a distancia en Cuba, nosotros nos remontamos a los primeros escritos que aparecieron en el periódico La Habanero en el año de 1839 con fines educativos por el presbítero Félix Varelas y Morales. A partir de algunos escritos, algunos historiadores han comenzado a plantear que también los escritos de pensadores ilustres, pedagogos cubanos como José de la Luz y Caballero, Enrique, José Barona, José Martí, Domingo del Monte, etcétera, han hecho también muchos aportes al pensamiento pedagógico cubano. En sus escritos han dejado mucha herencia. Otro de los elementos fue el uso de medios, aunque no se había definido realmente como educación a distancia, pero sí un político profesional cubano dedicó un espacio de la radio a denominarle Universidad del Aire. Esa Universidad del Aire fue un programa popular que pretendía educar a la población cubana en algunos temas de política, sociología, etcétera, etcétera, en el año de 1939 hasta el 40 y tanto, y que surgió muy buenos efectos y que tenía mucha audiencia entre los radioyentes. También existió la llamada estudios por correspondencia. Los estudios por correspondencia generalmente fueron protagonizados por empresas norteamericanas que pretendían formar técnicos de diversas modalidades, técnicos automotrices, técnicos de aviación, técnicos de incluso hasta mecanografía y
idioma, etcétera, etcétera, y que también llegó a preparar cientos de cubanos en determinados oficios en Cuba. Ya en los años 60 comenzaron a intensificarse los cursos en la formación y capacitación de jóvenes. Hay algo que yo me voy a hacer referencia y es el triunfo revolucionario de 1959, que muchos de los jóvenes tomaron determinadas responsabilidades, pero no estaban culturalmente preparados para ejercer las funciones que se le había designado, y por tanto, a través de la capacitación a distancia se fueron profesionalizando hasta llegar a constituir elementos muy importantes en la cultura cubana. También se comenzó en los años 60 el uso de la televisión con fines educativos. En aquellos momentos, no solamente en Cuba, nosotros nos contemporaneizamos a todo lo que estaba ocurriendo en Iberoamérica. Otro de los elementos fue, en el año 1962, surge lo que podríamos denominarle la enseñanza dirigida, ya profesionalizada, que fue en la formación de estos tipos de personas que no tenían oficio, pero imbricados en los centros de educación superior. Fíjense que ya nos estamos acercando en lo que se conoce como tal, como lo que es la educación a distancia. En el año 1974, debido a las estrechas relaciones que teníamos con la Unión Soviética, se protagonizó un acontecimiento importante, y fue la difusión del idioma ruso por radio en 1900, llamado Ruski Язык Radio, que tenía aproximadamente unos 125.000 radio oyentes en todo el país y que tuvo muy buena aceptación nacional. Ahora, hubo un acontecimiento muy importante en el año de 1969-70, en esa década del 70, y fue que debido a una serie de medidas que se fueron tomando desde el punto de vista del proceso de alfabetización, fue elevándose el nivel cultural de la población, y los obreros que empezaban a trabajar desde muy jóvenes no tuvieron la oportunidad de llegar a la universidad, y por tanto exigen a la alta dirección del país la posibilidad de continuar estudios universitarios sin abandonar los puestos de trabajo. He ahí una demanda que motivó el surgimiento de lo que posteriormente se llamó la Facultad de Educación a Distancia o de Enseñanza Dirigida, en la cual yo tengo el honor de ser su decano contemporáneo. Ahora, ¿qué herencia nosotros tuvimos de la etapa neocolonial? En el censo de 1950 y 1959 se determinó que había 1 millón de analfabetos o semianalfabetos en Cuba. Eso constituía el 22% de la población nacional del país, de unos 6 millones, y la situación en el campo era mucho más crítica, pues ascendía a un 41% de toda la población cubana, no menos diferente que lo que existía en aquellos tiempos en todos los países de América Latina. Sin embargo, eran contrastes de que existía prácticamente un 50% de los maestros que existían en el país, unos 10.000 que eran desempleados. Para que ustedes vean a dónde llega la planificación social en el país. La enseñanza preuniversitaria era prácticamente solo propiedad de un grupo, de grupos de jóvenes de las zonas urbanas que podían acceder a los centros preuniversitarios, y solamente existían en la educación superior 3 universidades. La Universidad de La Habana, fundada en 1728, la Universidad de Santiago de Cuba, la Universidad de Oriente, como se conoce, fundada en 1947, y la Universidad Central Marta Abreu, fundada en 1952. Conclusiones de esos acontecimientos: la situación de Cuba era tan crítica que no podía enfrentar desde el punto de vista del desarrollo de la ciencia y la cultura los embates de la nueva proyección que originaba el nuevo naciente proceso revolucionario cubano. Había algo muy importante de que debemos tener en cuenta. Debían iniciarse profundas transformaciones sociales. Esas profundas transformaciones sociales comienzan prácticamente
en el mismo año del triunfo de la revolución, con la apertura de 10.000 nuevas escuelas, con el proyecto de generalización y universalización de la enseñanza, y en la que declara el carácter libre, gratuito y obligatorio de la educación, y que constituyó el primer paso para la eliminación del analfabetismo en Cuba, y que en el año de 1961, con la campaña de alfabetización, se propició la eliminación del analfabetismo en Cuba, uno de los primeros países que se liberó del analfabetismo. ¿Por qué es importante esos profundos cambios que ocurrieron a comienzos de los años 60? Porque son la base fundamental sobre la que se levanta hoy día el sistema educativo cubano, compuesto por un conjunto de subsistemas que van desde la educación especial hasta el cuarto nivel, que es la educación de posgrado, pasando por un conjunto de universidades que ya llegan casi a 40 universidades en el país. Nosotros ya decíamos que nos íbamos contemporaneizando, y precisamente al irnos contemporaneizando, por cada uno de los medios se fue convirtiendo también en medios que iba aprovechando el sistema educativo cubano para ir enriqueciendo la cultura del pueblo. De esta forma nace la Facultad de Educación a Distancia, cuyos rasgos fundamentales y factores que le propician, ustedes lo tienen en pantalla. Primero, permitir el acceso de aquellas personas que por una u otra particularidad no habían podido llegar a la educación superior. Optimizar el sistema de educación universitaria. ¿Cómo lo optimizamos? No haciéndolo particular, sino aprovechando todo el conjunto de estructuras que existían en las principales universidades, teniendo en cuenta la experiencia, el nivel científico que se iba adquiriendo, etcétera, etcétera. Además de eso, para que pudiera haber sido compatible con las otras modalidades de estudios que existían. Cuando en el mundo entero comenzó a utilizarse la computadora, nosotros también comenzamos a utilizar, aunque de forma discreta, porque nosotros siempre planteamos de que el basamento fundamental o el medio fundamental era el medio escrito. La bibliografía inscrita era la base fundamental de nuestro sistema de educación a distancia. El soporte fundamental de la educación a distancia. Nosotros incursionamos en todos los medios posibles e indispensables para acercarnos al estudiante. Así fue como en el año 1981 se comenzó a utilizar un programa radial aprovechando las potencialidades de las emisoras provinciales y nacionales a fin de darles orientaciones a los estudiantes de cómo hacer mucho más asequibles los estudios superiores a distancias. Esto se hacía cada domingo a las 7:30 de la mañana. Nos convertimos prácticamente en una iglesia. Pero esto trajo como resultado que a los inicios tuviese una gran audiencia, aunque poco a poco iba chocando también con los intereses laborales de muchas personas y fue perdiendo un poco de la radioaudiencia. También nosotros aprovechamos otras potencialidades, como fue un espacio semanal en la televisión y en la radio. En la televisión y en la radio, nosotros los encuentros que teníamos por la radio, teníamos un encuentro semanal en la televisión y se hacía un repaso de cada uno de los contenidos que se habían orientado durante el periodo. Hay que decir de que poco a poco se fue perdiendo un poco el empuje de esto y llegó un momento en el que no teníamos mucha audiencia, pero no obstante lo transformamos en videos, en casete, y esto fue aprovechado por los estudiantes. Todo lo que pudiera darnos la perspectiva de acercarnos a los estudiantes. Otro aspecto muy importante es el acercamiento a la tecnología. Este acercamiento a la tecnología fue que nos apropiamos de un software en el que comenzamos a ir mecanizando
las ediciones de exámenes y otros tipos de bibliografía, y llegó un momento en el que ya teníamos posibilidades de hacer exámenes hasta de 60 y más asignaturas. Esto fue dándonos la posibilidad, estamos hablando de un conjunto de unos 200.000 a 250.000 estudiantes que a nivel nacional nosotros teníamos. Posteriormente, trabajamos con este sistema unos 15 años y actualmente está en proceso de perfeccionamiento. En el año 90, nosotros surgió como tal la aplicación de una multimedia. Toda la experiencia que habíamos acumulado hasta ese momento, formamos una multimedia en el que se le explicaba a los estudiantes la forma más asequible de estudio, las posibilidades de promoción, etcétera, etcétera, y que fue muy bien apropiada por los estudiantes, en particular en algunas asignaturas, como por ejemplo en Historia del Arte, en el Antiguo Egipto, etcétera, etcétera. En el año de 1998, por decisión del Ministerio, dejamos de denominarnos Facultad de Enseñanza Dirigida para comenzar a llamarnos Facultad de Educación a Distancia, conformándose una red de tipos nacionales integrados por universidades de tipos provinciales y centros municipales y provinciales, que estaba rectoreada por la Facultad de Educación a Distancia. La Universidad de La Habana hacía desde el material didáctico hasta el examen y se mandaba hasta el último rincón del país por Cubana de Aviación, y le llegaba a la misma hora. Todos los sábados hacíamos los exámenes a nivel nacional de manera centralizada, casi para 300.000 estudiantes. Y hay que decir algo muy importante: nunca hubo un fraude, nunca tuvimos de que tener ninguna discusión con los estudiantes, ni nada por el estilo. Todo estaba muy bien coordinado. En el año de 1999 nosotros fuimos pioneras, la Universidad de La Habana fue pionera en el uso del Internet. Comenzamos a utilizar en el país por primera vez el Internet, y en el uso de diversas plataformas, comenzando por la primera, la Wikidata, y después por la Alpoa. Así comenzamos ya con cursos de posgrado, primero como diplomados, maestría y actualmente en doctorado en Ciencias de la Educación. En el 2002 tuvimos nuestro propio servidor, y a partir del 2003 hemos tenido ya nuestro propio el uso con el servidor de la plataforma Moodle, y ahí utilizamos tanto para maestría como para diplomados, etc. Hay que señalar de que nosotros no hemos logrado en el sistema de pregrado el mismo nivel de desarrollo de la internet y de la virtualización que lo que hemos logrado en el posgrado. En el posgrado somos conocidos prácticamente a nivel internacional, porque usted abre nuestra página web y ahí se va a encontrar con nosotros. Sin embargo, en el pregrado no tenemos ese mismo avance. Estas son nuestras dos direcciones electrónicas, nuestras dos páginas web en las que se puede acceder a los cursos nuestros, tanto de posgrados largos como de posgrados de doctorados, etcétera, etcétera, diplomados, etcétera. Estos son nosotros. Prácticamente capacitamos a todos los profesores de la universalización, que eran mucho más de 10.000 profesores a nivel nacional, utilizando los denominados cursos web, los cursos de EDU en línea, que fueron muy importantes, que marcaron pauta en el desarrollo de la capacitación de los profesores universitarios. Ahora, hay algo muy modesto y humano que debemos resaltar, y es que desde los inicios nuestra facultad contó con el apoyo de prestigiosas universidades, y dentro de ellas con la UNED de España, con el sistema de las universidades abiertas mexicanas, con la Simon Fraser, y ellos nos ayudaron a nosotros desde la formación y capacitación de cada uno de nosotros, hacia tanto para educarnos como profesores tutores o como para contribuirnos en la formación de los medios de enseñanza que necesitábamos, etcétera, etcétera. Todo esto fue muy importante para nosotros.
Ahora, desde el punto de vista del modelo que nosotros aplicamos fue el modelo dual. ¿Por qué se aplicó desde el momento el modelo dual? Porque nosotros no teníamos el suficiente dominio de la tecnología de la educación a distancia como para constituirnos como elemento aparte. Y lo que queríamos era aprovechar todas las potencialidades que tuvieran las universidades ya bien conocidas, como fueran los programas de estudio, la bibliografía, los profesores capacitados, etcétera, etcétera, y nos imbricamos en cada una de nuestras universidades. Estas fueron las características principales que tenían la no presencialidad y la autogestión en los estudiantes, cursos a distancia completamente libres y exámenes de ingreso a través de exámenes finales de culminación de cada una de las asignaturas. Yo con tiempo se los voy a dejar aquí porque la verdad es que con 30 minutos no se traduce la historia de un país. Aquí está cuando nosotros éramos el Centro Rector Nacional, las características de los principales centros que teníamos. Ahora, nosotros no solamente aprendimos de las universidades que tenían experiencias, de la Unidad de España, de la UNAM, de la Simon Fraser, sino que tuvimos nuestras propias particularidades. En la contextualización de ese conocimiento general tuvimos nuestras propias tendencias y fueron, entre otras cuestiones, la estructura que mantuvo el plan de estudio. Hicimos un análisis y llegamos a la conclusión de que no todas las asignaturas tenían el mismo nivel de importancia para cada una de las carreras y que había que diseñar el plan de estudio, la currícula, en correspondencia con las características de los estudiantes que nosotros teníamos, que en su mayoría eran trabajadores, amas de casa, minusválidos, militares, etcétera, etcétera, personas que habían tenido que empezar a trabajar muy joven y que no habían tenido mucho tiempo para estudiar. ¿Cuál era el atenuante fundamental? Que haber terminado el grado 12, el grado preuniversitario, y podía estudiar en cada una de nuestras digamos, sedes universitarias. Estas son las 3 convocatorias que nosotros tenemos al año. Una primera convocatoria que comienza nosotros le llamamos convocatoria al conjunto de sábados que agrupamos en una estructura de 6 semanas, y esas primeras, cada una de las semanas, los estudiantes pueden hacer un examen. Por tanto, en el año ellos tienen la posibilidad de examinar 12 veces y de las asignaturas que desaprueban, llevar al verano, la tercera convocatoria, 3 de las asignaturas de que desaprobaron durante las 12 posibilidades que tuvieron. La combinación de estudio es a través de un examen final. Ahora, nosotros en investigaciones llegamos a la conclusión de que los estudiantes no salían preparados igual que uno del curso regular si solamente se presentaban y hacían los exámenes. Y por tanto las investigaciones arrojaron de que había que hacer un conjunto de actividades que complementaran la integralidad de los estudiantes. De ahí que nosotros propusiéramos todo ese conjunto de actividades. En casi ninguna de las universidades de educación a distancia existe la práctica preprofesional. Nosotros logramos concertar la práctica preprofesional aún con trabajadores. Ellos pedían sus días de descansos, una quincena de sus vacaciones, y la aportaban a su autopreparación en lo que se le denominó la práctica preprofesional. Además, hacíamos ciclos de conferencias de determinadas personalidades que enriquecieran la currícula de los estudiantes. Las prácticas de laboratorio, fundamentalmente de computación, para aquellos que tendrían que llevar programación, computación, etcétera, porque dentro de las carreras que impartimos está también la de ciencia de la información, está la bibliotecología, está derecho, está contabilidad, está economía, está estudios culturales, está historia, y por tanto necesitaban del uso de la computadora. También se hacían competencias deportivas porque habían algunos que les gustaba mucho el deporte y que de una u otra forma habían sido deportistas, y que también tenemos
El que vaya a nuestra facultad se va a dar cuenta que tenemos como unos 14 o 15 copas que nos hemos ganado en los eventos, en concursos literarios, etc. Estas otras son actividades que también hemos ido planteando para el desarrollo, como son el uso de la tecnología de la información, el perfeccionamiento de los planes de estudio, que son resultantes de las investigaciones. Ahí, hoy cuando se hablaba acerca del carácter humano de la educación a distancia, nosotros hemos hecho muchas investigaciones acerca de qué papel juega la educación a distancia para darle la posibilidad a aquellas personas desamparadas, como por ejemplo un minusválido, un sordomudo, algunas personas que prácticamente nosotros le llevábamos la educación casi a la casa para que se graduaran. Muchos de ellos se graduaban y aún así personas minusválidas están ejerciendo en Cuba. También desarrollamos un proceso muy importante y es el proceso de la denominada educación a distancia asistida. Y es que en aquellos lugares donde los centros, las organizaciones estatales y gubernamentales tenían posibilidades de ellos mismos crear sus aulas y contratar a los profesores, nosotros les dirigíamos el proceso. Y eso se conoció con el nombre de enseñanza a distancia asistida. Muy buenos resultados, incluso resultados de que llegaron a constituir tesis de maestría, de doctorados, etcétera, etcétera. Muy importante. Ahora, en el año del 2005 dejó de existir la red de universidades. ¿Por qué? Por varias razones. La primera razón en el que se consideró que debido al nivel de desarrollo que ya iban adquiriendo las diversas universidades que habían saliendo, pues era necesario que éstas se descentralizaran. Y así de esta manera pues ya dejó la Universidad de La Habana de tener un carácter rector, pero cada una de sus universidades comenzaron a rectorear los denominados procesos de la municipalización. Voy a dar también algunos otros ejemplos de otras universidades que se han destacado en la educación a distancia. Por ejemplo, la CUJAE, la Universidad Tecnológica en Cuba, tiene un centro que se llama CREA CUJAE, cuya importancia fundamental está en el proceso de la capacitación pedagógica de sus profesores. La Universidad de Granma, en el extremo oriental del país, también. Y la Universidad Central Marta Abreu también tiene un desarrollo muy importante. Nosotros podemos asegurar que en su mayoría todas las universidades de Cuba, de una u otra manera, ejercen cursos tanto de maestría como de doctorados en sus modalidades de posgrado con mayor eficiencia, efectividad y abundancia que en la educación no de posgrado, sino de pregrado. También sería muy injusto si no reconociéramos que existen otros ministerios que aplican la educación a distancia. Y que, por ejemplo, está el Ministerio de Educación Superior, el Ministerio de Educación Superior, que es el nuestro, pero el Ministerio de Educación General, el Ministerio de Salud Pública, que forma a los médicos, estos de que tienen bastante prestigio internacional, lo forman a través de su universidad virtual que se llama Infomet, y otros centros que se dedican a la capacitación de sus cuadros, como son los ministerios de Turismo, de Petróleo, de la Básica, etcétera, etcétera. Es muy importante y humano que nosotros lo tengamos en cuenta. Ahora, para el 2015 se abren nuevas perspectivas en el sistema educacional cubano, y una de esas perspectivas ya ha comenzado a desarrollarse, y es que la nueva consecución en el proceso de perfeccionamiento de la educación a distancia y de la educación en general requiere nuevos enfoques de esa educación a distancia. Nosotros consideramos que la naciente cumplió con su papel y que es un momento en el que deben autotransformarse y darle paso a sistemas mucho más
contemporaneizado de esa educación a distancia. Y es por eso que el Ministerio ha conformado la creación del Centro Nacional de Educación a Distancia, y con la configuración de un comité de expertos integrado por el CENET y la directora, que lo tenemos aquí al lado, estamos hoy día conformando lo que a partir del año que viene será la nueva educación a distancia en Cuba. Muchas gracias. Vou encerrar, não é? Portanto, vou ser breve. Vou falar despacio. Se não compreendem o valor que ensinaram. Queria apresentar primeiro os cumprimentos e também o meu profundo agradecimento ao professor Carlos Bielchowski, o convite que me fez para estar presente, deste modo poder representar a Universidade Aberta de Portugal. Também uma palavra de saudação para todos os presentes, mais alto, melhor assim, okay. Para todos os presentes. E, basicamente, quero apresentar alguns cenários de inovação para a educação à distância e o e-learning. E são cenários que contribuíram para o desenvolvimento da Universidade Aberta de Portugal. São cenários que perseguimos neste momento e, mais de tudo, são o sinal do percurso que temos vindo a desenvolver. Tenho alguns pontos que organizam esta minha intervenção: ensino à distância, redes de aprendizagem e conhecimento, modelo pedagógico virtual da Universidade Aberta, uma mudança educacional e o seu papel para a inovação pedagógica e algumas conclusões para o espaço ibero-americano de educação à distância, que eu entendo ser absolutamente pertinentes. Portanto, não irei fazer exatamente uma descrição do que se faz na Universidade Aberta, irei antes começar por aquilo que é comum a todos sabemos isto, todos sabemos como é que nasce a educação à distância, ou ensino à distância, mais propriamente, num contexto internacional que pretende promover a acessibilidade à educação superior, mas fundamentalmente promover a qualificação dessa mesma população. Essa é a grande missão das instituições de ensino à distância. Estamos a falar de educação de adultos, estamos a falar de população maior de 25 anos, e foi essa a origem das nossas instituições. Hoje não é já essa a nossa missão, completamente, mas vamos ainda estar um bocadinho aqui só para percebermos este contexto em que nos situamos. Qualificar a população adulta tinha e tem, ainda hoje, uma missão fundamental, significa a valorização individual e coletiva, a valorização social, a valorização da comunidade, e é isso que se traduz claramente no enriquecimento do capital social. Construir um novo capital social, favorecer o desenvolvimento do capital social, as dimensões sociais, culturais, tecnológicas, mas que são essenciais para a cidadania, temos vindo a perseguir ao longo deste encontro em todas as diferentes comunicações. Chama-se isso fundamentalmente a inclusão. E a educação à distância, ou o ensino à distância, surge com esta profunda missão da inclusão. E a carta principal, orientadora dos princípios fundadores do ensino à distância, se tinha a inclusão na sua missão inicial, mantém de uma forma cada vez mais atual esse princípio da inclusão numa sociedade digital que requer cada vez mais o desenvolvimento de competências tecnológicas, mas não só. Competências para a produção de narrativa, competências para a autoria, a coautoria, fundamentalmente por ser capaz de viver plenamente a cidadania numa sociedade de produção de conhecimento. Isto é diferente do princípio de uma mera aquisição de conhecimentos. É transformar conhecimento em instrumentos operativos. É isso que se trata, ou é esta a nossa matéria de discussão hoje. E é isto o objeto da nossa reunião neste encontro. É perceber como é que o ensino à distância, de onde vem, de onde está, continua a manter a sua atualidade, a sua importância e, mais do que tudo, continua a ser um instrumento para construir não só o ensino, mas a educação aberta. Fundamentalmente falamos de educação aberta, sem limites de tempo, de espaço, de lugar, mas particularmente
naquilo que tem a ver com a promoção da acessibilidade, a promoção do desenvolvimento pessoal e ao longo da vida. Não só na fase inicial de formação, mas ao longo da vida. Ensino hoje, falar de educação hoje, não é falar de uma janela temporal inicial, mas é falar de um espaço aberto, contínuo de formação. Essa é a missão das universidades abertas. Era uma missão inicial na formação de adultos, é agora uma missão que devemos pensar claramente ao longo da vida. E é qualquer coisa que reconhece nas redes de aprendizagem e conhecimento, deixem-me só perceber aqui, exato, nas redes de aprendizagem e conhecimento da sociedade digital, o seu espaço de prática. O ensino à distância é cada vez mais potenciar a construção de conhecimento em rede. É cada vez mais promover a capacidade de trabalharmos em rede. O que significa trabalharmos colaborativamente, o que significa construirmos conhecimento de forma colaborativa, o que significa que o conhecimento é partilhado, mas fundamentalmente é construído num processo de cooperação, de relacionamento, de interação, de profunda interação. A Universidade Aberta tem 25 anos de existência, a Universidade Aberta de Portugal tem 25 anos, está a caminho do seu 26º ano, está em 31 países no mundo, tem alunos em 31 países no mundo, desenvolve a sua atividade no quadro de um modelo pedagógico próprio, que registou uma marca registada, talvez seja a primeira vez que alguém registra um modelo pedagógico, mas registou só para garantir que quem o seguir segue os princípios orientadores desse modelo. É um modelo pedagógico que é orientado para a cenarização da inovação. Não é um modelo pedagógico para ser estável, não é um modelo pedagógico para ser fechado, não é um modelo pedagógico para ser uma prática num espaço limitado. É um modelo pedagógico aberto, orientado, principalmente procura encontrar a cenarização da inovação, que é diferente de procurar inovar. Procura encontrar cenários para inovar. São cenários onde procuramos inovar na formação inicial e ao longo da vida, como já referi. Numa aprendizagem centrada no estudante, na flexibilização do acesso, na interação que é fundamental para construir a aprendizagem. Pensem que a interação é a base das narrativas, dos processos conversacionais, sociais e cognitivos que conduzem à aprendizagem, fundamentalmente na inclusão. A inclusão social, a inclusão para a cidadania, a inclusão naturalmente com as tecnologias, como instrumentos para estar para participar na sociedade digital, mas principalmente a inclusão para ser um ator na rede de construção de conhecimento. Eu acho que essa é a mudança e esse é o aspecto principal que devemos perseguir. Ora bem, construir tudo isto, ou para olharmos para tudo isto, é, antes de mais, antecipar os desafios daquilo que será a educação aberta e em rede na sociedade digital. E antecipar esses desafios tem naturalmente a ver com processos de construção pedagógica, construção das mediações da interação, mas fundamentalmente tem a ver com a diluição da distância tradicional nos territórios de ensino entre o que é formal e não formal, e tem muito a ver com isto que eu estou a propor aqui, que é a construção das novas proximidades. Educação à distância, ensino à distância, ou educação aberta, que é o que queremos construir agora, significa promover proximidade. Não é mais trazer alunos ao campus, que é o espaço presencial, e é a nossa representação ainda, todos nós tivemos uma formação em estruturas presenciais, mas é ser capaz de levar a instituição, mas mais do que tudo, os espaços de aprendizagem ao aluno. Mas não é ter com o aluno só, é ter com uma rede, ou é construir a rede. E essa construção da rede leva-nos a pensar também que a educação à distância nasce de um processo centrado naquilo que chamaríamos a aprendizagem independente. Que era isto: aluno, professor ou tutor, com um trabalho individual do aluno, trabalho de aprendizagem individual, centrado no aluno,
na capacidade de interação com o tutor, em que o aluno tirava as dúvidas, as muitas dúvidas que tinha, primeiro por telefone, para não falar dos momentos anteriores, mas pelo telefone. E a Universidade Aberta viveu essa fase. Teve a central de atendimento pelo telefone aos seus alunos. Viveu as fases seguintes também. E vamos pensar o que é importante em tudo isto. Tivemos um modelo, e temos ainda um modelo que está, em muitas situações, baseado no processo independente, para passar para aquilo que se chama o modelo cooperativo, que é um modelo em que começamos a criar processos conversacionais, em que as narrativas são construídas de forma partilhada. Reparem, uma aprendizagem é um processo social e cooperativo. Eu digo isto várias vezes e vou repetir hoje aqui mais uma vez, penso que é muito importante, mas quando uma criança aprende a falar, aprende em contexto. E aprende com o pai, com a mãe, com a tia, com o irmão, com o primo, com o amigo, com a amiga, com toda a gente lá de casa que constitui a comunidade, mas constitui fundamentalmente o contexto. Essa é uma aprendizagem real e essa é uma aprendizagem conversacional. E o modelo colaborativo nada mais é do que um modelo conversacional. Perseguimos, quando falamos de inovação ou cenarização da inovação para a educação à distância. Mas reparem, isto não é o nosso limite já. Não é o que perseguimos neste momento, inclusive no quadro do modelo pedagógico da Universidade Aberta, ou naquilo que entendemos que deve ser o ensino à distância no nosso espaço de ação. E eu, no espaço de ação, estou a referir agora ao espaço ibero-americano. Isto é qualquer coisa que tem a ver com o desenvolvimento das formas de proximidade. A rede, por definição, não tem topo, não tem base, não tem limite. Ela estende-se para qualquer lado. E o nosso problema é que tendemos a olhar para a rede de ensino sempre com uma matriz de leitura. Eu só vejo este espaço, não vejo nada mais do que está ao lado. E esse é o nosso erro. E no ensino à distância, nós vivemos a rede, construímos a rede e somos a rede. Porquê é que não vamos olhar para o lado? E porquê é que não vamos, a partir destas formas de proximidade, construir aquilo que pode ser uma pedagogia da participação? Em que todos os outros membros da sala de aula virtual, ou que estão externos à sala de aula virtual, podem ser convocados para a sala de aula sempre que necessário. Sempre que o contexto de prática assim o peça. Essa talvez seja a grande mudança a implementar nos nossos cenários, particularmente porque hoje em dia vivemos grandes desafios para a educação à distância, temos seguido ainda muito de perto os modelos presenciais, mas nós não estamos de facto a trabalhar no cenário presencial. Há muito que deixamos o cenário presencial. No nosso caso, a Universidade Aberta de Portugal, não nascemos sequer no cenário presencial, nascemos desde o primeiro momento com a missão de qualificação da população adulta como uma universidade pública de ensino à distância, desde o primeiro momento. Aí, eu tenho que reforçar a cultura organizacional própria a uma instituição desta natureza, que desde o primeiro momento se pensou e se revê à distância e não num quadro híbrido ou num quadro misto, como acontece em outras situações. Mas reparem que a minha leitura hoje, e tive a oportunidade de o referir já, é que quer o modelo presencial, quer o modelo à distância, tenderão a convergir. Não há separação. As nossas instituições, desde a origem à distância, manter-se-ão, naturalmente, terão um papel nessa rede, um papel de liderança no desenvolvimento da investigação por causa desta mesma cultura organizacional, mas haverá obrigatoriamente uma convergência de modelos, de práticas e, sobretudo, daquilo que são os meios para a mudança no desenvolvimento do pensamento educacional. Aquilo que mais nos deverá preocupar, o que deverá ser, neste momento, a nossa linha de maior atenção, é perceber que mergulhar nas redes de aprendizagem e conhecimento, permitir aos nossos alunos que vivam na rede, construam conhecimento na rede, socializem através das redes digitais, mas mais do que tudo construam representações de conhecimento coletivas, porque são partilhadas, significa iniciar uma profunda mudança das práticas pedagógicas, uma profunda mudança do pensamento educacional que habitualmente estava centrado
num processo de aprendizagem independente, num processo que muitas vezes não era independente, mas era absolutamente dependente do professor. E aquilo que estamos a favorecer hoje, ou procuramos favorecer, é um princípio diferenciado que significa a autorregulação das aprendizagens, a autonomia do sujeito como aprendente, a capacidade de interagir com os outros, a capacidade de colaborar, mas mais do que tudo, através desta mudança de pensamento, o que temos de encarar é que estamos a criar as condições para desenvolver a cenarização das redes e dos contextos na sociedade digital. São redes e contextos, em que os contextos podem ser os nós fratais, se quiserem, mas os nós de concentração dos momentos de aprendizagem. Isto significa também a diluição de fronteiras entre o formal e o informal. A diluição da nossa concepção ainda muito tradicional de que a educação se faz só no espaço formal. A nossa recusa a perceber que o contexto prático é uma fonte de alimentação do próprio espaço formal, em que a alimentação do sistema educativo deve ser também ela conseguida através desta capacidade de incorporação sucessiva das experiências, que no universo das práticas do adulto é cada vez mais rico. Potenciar a experiência de conhecimentos nos contextos de prática é talvez uma das condições mais importantes para desenvolver esta nova cenarização da educação. Esbater barreiras de acesso ao conhecimento. Já hoje aqui foi falado. É necessário potenciar também as políticas de desenvolvimento dos recursos abertos. É necessário perceber que uma rede ou aprendizagem em rede significa trabalhar com recursos abertos. Significa que a produção de documentos não pode ficar limitada a um espaço editorial, aos limites dos direitos de autor. Não pode ficar limitada ao fechamento institucional ou ao fechamento por exemplo, das revistas científicas, que nos obrigam a produzir, mas depois nos pedem para as comprarmos. E nós produzimos e temos que pagar aquilo que produzimos. Isso é extremamente complexo. Não pode funcionar de modo como assim. Mas mais do que tudo, devemos pensar, se estamos numa rede, estamos num processo digital, o acesso deve ser também ele facilitado dentro do sistema digital. Permitir ao aluno aceder a repositórios, aceder a bases de informação, bases de conhecimento. E hoje falava-se da necessidade, numa das conferências plenárias, falava-se da necessidade de criar indicadores, metadados, enfim, para conseguir coordenar os diferentes repositórios. É fácil. Às vezes nem é tão complicado quanto isso estar a criar muitos metadados. Basta só, tivemos uma discussão sobre esse tema no outro dia na reunião do Conselho Diretivo da ESAD, basta tão só estabelecer os indicadores e comunicar ao outro repertório que acabamos de colocar este material que está disponível no endereço. Desse modo, o que temos a fazer é uma prática, o que temos a desenvolver é uma prática que tem a ver com este reforço das políticas dos recursos, uma prática de informação de que o material foi depositado. Que não fazemos. Não estamos habituados a isso. Nós ainda pensamos no livro que se põe na estante. Ainda pensamos que o meu endereço é o número da porta da minha casa. Já não é. O meu endereço é um endereço digital. O problema é esse. E é essa mudança de cultura que temos que assumir também. E não podemos estar com um pé num sítio e um pé no outro. Por um lado, põe o livro na estante, por outro lado, o endereço ainda é o número da porta, mas por outro lado, quero trabalhar num formato digital. Temos que assumir que o sistema digital é um sistema em rede. O sistema em rede é um sistema fluido. É um sistema que promove esta proximidade. Eu volto a focar a ideia da proximidade, porque a proximidade, para nós, tem um papel importantíssimo. Nós temos que desenvolver a mobilidade virtual entre os nossos alunos, se queremos manter ou reforçar o princípio de uma educação aberta, de uma educação em rede. Temos que favorecer, temos que promover, sobretudo, esta mobilidade, uma condição de sustentabilidade, inclusive, do próprio sistema. E não o fazemos. Continuamos a pensar na turma. Continuamos a pensar na instituição. E deixem-me dizer outra coisa, que é uma heresia. Não há turmas em ensino à distância. Para nós é mais simples dizer que eu tenho uma turma virtual. Há um grupo, há uma agregação
sobre o mesmo tema, sobre o mesmo foco, que é diferente. Esse é o pensamento a desenvolver. Significa também que temos que olhar de uma outra forma nesta pedagogia da proximidade no quadro da escalabilidade das redes de aprendizagem. Estamos em rede. O cenário é rede. A Universidade Aberta desenvolveu o primeiro MOOC há um ano atrás sobre o tema da sustentabilidade no âmbito de um projeto europeu que tentava e tenta, e está ainda a trabalhar nesse sentido, promover os MOOCs na dimensão europeia, para além dos MOOCs que vieram na dimensão dos Estados Unidos da América do Norte, particularmente a partir da experiência do Canadá e depois das outras plataformas, do MIT, da Harvard, etc. Mas aquilo que é importante perceber aqui não é o facto de estarmos perante um MOOC ou um SPOC. Vejam só, eu utilizei estas duas referências para estabelecer densidades na rede. Uma extremamente alargada, que pode ter 20 mil alunos, outra que pode ter 10, que é um Small Private Online Course, que é um grupo pequeno. Nem é uma moda, nem deixa de ser uma moda, nem é mais, nem é menos, foi um movimento, teve o seu início, está a fazer a sua curva de desenvolvimento, não resolve os problemas da educação à distância, mas contribui para a sua resolução. Portanto, quando olhamos para um MOOC, temos que olhar desse modo, contribui para a sua resolução, particularmente está a contribuir para a reflexão sobre os nossos problemas em termos de organização. Aliás, estamos a falar aqui disso neste momento. Mas o que é importante não é olhar para a dimensão que eu quero um MOOC ou não quero, e não vou discutir os aspectos que estão associados ao MOOC em termos de financiamento e etc., mas vou só referir o seguinte, que é importante: qual é a escala? Qual é o modelo pedagógico? Vamos usar o modelo pedagógico para 10 alunos? Ou vamos usar o modelo pedagógico para 100 mil alunos? Ou para 15 mil? Ou para 500? É o mesmo? Não é. De todo não é. E onde temos de refletir claramente é sobre essa mudança e endereçar o desenvolvimento no domínio da inovação pedagógica à dimensão, à escala da que eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar com um grupo, não é uma turma, repito, por comodidade chamamos uma turma. Quero trabalhar com um grupo que tem 100 alunos, ótimo. Quero trabalhar com um grupo que tem 500, ótimo. Quero trabalhar com um grupo que tem 10, excelente. Tenho que definir o modelo pedagógico, que pode ser baseado no princípio da proximidade, pode ser baseado no princípio da valorização dos processos de interação, ou, mais propriamente, aquilo que eu chamaria agora, como é que vamos mediar as interações. Para construir as proximidades, vou conversar, vou estabelecer diálogos, vou estabelecer redes conversacionais, e a partir dessas redes vou construir as narrativas de aprendizagem, as representações de conhecimento. Mas tudo isso se faz através de um processo de interação, mas faz, sobretudo, a partir da mediação dessa interação. Eu distingo duas dimensões. Uma que será tecnológica e outra que é a pedagógica. E a pedagógica, já me referi há pouco, porquê? A tecnológica estará, por definição, neste aspecto. Tem a ver com as dimensões, ou define-se, no quadro das dimensões de suporte e acesso à informação, aos conteúdos, aos modelos de organização dos conteúdos. Tem a ver com acesso e suporte. Não tem a ver com aprendizagem. O nosso maior erro, se me permitem, é dizer que com a tecnologia resolve a aprendizagem. Com a tecnologia eu resolvo o acesso à informação. O problema a seguir é transformar a informação em conhecimento. Mas esse é outro problema. Portanto, o que eu resolvo são formas de acesso. São francamente favoráveis. Tenho que o reconhecer como tal. Mas não são aprendizagem. Nem resolvem a aprendizagem. Experimentem encher uma sala com tecnologia e não cuidem de formar as pessoas para utilizarem a tecnologia e vejam o resultado. Ok? Isso é rápido. A pedagógica, pelo contrário, estabelece os processos colaborativos de criação e produção. Portanto, tem a ver com uma representação cognitiva, com o desenvolvimento dessas construções. Tem a ver com a negociação das interpretações individuais e colaborativas. Tem a ver com a forma de experienciar conhecimento. Tem a ver com a forma de construir
esta representação coletiva, mais do que colaborativa, é uma representação coletiva. Qualquer coisa que passará também pela criação de instrumentos para a resolução de problemas, mas não são os problemas do presente, são os problemas que nós iremos enfrentar nos próximos cenários. São, assim, deste modo, competências para um trabalho de uma forma aberta, de uma forma dinâmica, não propriamente num cenário fechado. São, deste modo, processos de mudança do pensamento orientados para as práticas dos atores das redes de aprendizagem e conhecimento. E deste modo, são processos que valorizam as dimensões sociais e cognitivas dessa interação pedagógica, aquilo que eu chamei uma mediação pedagógica, por exemplo, através da imagem social das aprendizagens, também cognitiva, em que a imagem não é nada mais, nada menos que o andaime. O andaime do edifício, que é necessário na construção cognitiva, que é necessário também no crescimento social, e que nós não podemos abandonar quando estamos a trabalhar em regime não presencial, quando estamos a trabalhar à distância. Trabalhar à distância significa ainda mais o reforço dessas dimensões, particularmente para a exploração criativa daquilo que não estávamos ainda a visualizar e que é necessário visualizar através da rede de relações entre pessoas e artefatos. Reparem que é uma rede que pode ter 10, 500 ou 1000 pessoas. Implica uma mediação diferenciada para 10, para 500 ou para 1000. Implica uma abordagem fina, e mais fina ainda se eu trabalhar com adolescentes ou se eu trabalhar com adultos. São pedagogias ou são abordagens diferenciadas. É uma rede relacional que tem este conjunto de indicadores: participação, partilha, mediação, da imagem e colaboração, que eu vou mostrar aqui a seguir, deste modo, desenvolvem-se assim, estão em perfeita interação, nenhum deles tem maior importância do que o outro, estão todos ao mesmo nível, desenvolvem-se numa rede permanente, em qualquer momento estão em interação uns com os outros e, deste modo, contribuem para aquilo que nós chamamos a inovação pedagógica, ou aquilo que procuramos no modelo pedagógico da Universidade Aberta, como a cenarização para a inovação pedagógica. Vamos às conclusões. O que é que isto quer dizer? Para que é que isto nos importa? Importa o seguinte: cenários de globalização, escalabilidade, globalização da economia do conhecimento, as escalas das redes de aprendizagem de conhecimento, particularmente as redes de ensino, são naturalmente, ou requerem naturalmente, novos modelos para a sustentabilidade destas práticas ou destes mesmos processos. São modelos orientados para a mudança e inovação da construção da proximidade dentro da rede, na própria construção da rede, na forma de construção do relacionamento. E reparem, é o relacionamento que define a existência da rede. A rede é virtual. A rede existe porque nós estamos em interação. Uma rede social qualquer só existe enquanto estivermos a interagir. De resto desapareceu, fechou. Logo o endereço é o endereço do e-mail, deixou de ser o outro físico, desaparece, se eu nunca mais usar aquilo. Desaparece para os outros utilizadores. De resto estão lá. É um modelo para a mudança das práticas de mediação pedagógica, atendendo à escala dos atores. É, por último, um modelo para a valorização dos processos relacionais dos atores. Esta é a parte fundamental. E não podemos pensar em ensino à distância sem pensar nos processos relacionais. Como eu dizia há momentos, a rede depende destes processos. A rede vive e alimenta-se destes processos. A Universidade Aberta alimenta-se desta capacidade de construir a rede num território próximo ou num território afastado. Por isso é que ela tem alunos em 31 países. Por isso é que ela é capaz de ter, numa mesma turma virtual, alunos da Austrália, de Angola, do Brasil, da Indonésia ou da China. Por isso é que somos capazes de juntar pessoas de diferentes países, diferentes culturas, reparem, culturas, e conseguir convergir, fazer convergir toda esta população num processo
celularização da inovação para a educação aberta e a distância. São desafios, estou a acabar, são desafios para a qualidade e a inovação pedagógica que nós temos que enfrentar para o desenvolvimento do princípio claro da educação aberta e a distância. Não falamos mais de ensino à distância, falamos de educação aberta. E a rede ibero-americana é uma rede com um potencial enorme, falantes de português e língua espanhola, língua portuguesa e língua espanhola. Está espalhada pelo mundo, é uma comunidade brutal e não pode deixar de encarar estes desafios como uma realidade para a construção do ensino à distância, de uma educação aberta que se desenvolve em termos globais, no mundo, não em territórios fechados, mas no mundo. Gostaria, mais uma vez, acentuar isto. Muito obrigado. Algumas notas sobre este texto sobre esta comunicação estão neste texto. Muito obrigado a todos. Espero ter respeitado o tempo dentro do meu desrespeito. Eu queria agradecer imensamente à professora Miriam as colocações que fez a respeito da educação na rede americana, ao professor Vitor a respeito da educação à distância em Cuba e as palavras provocativas do professor Paulo a respeito da educação à distância. Extremamente interessante a colocação. Bom, enquanto uma proposta bastante inovadora enxergar o que é o futuro da educação à distância no mundo, eu vou convidá-los para nós nos dirigirmos à sala daquele lado, onde faremos o encerramento do nosso evento. Obrigado, meu.